que nos cuente un poco su visión de, no ya del atentado, sino de cómo está transcurriendo el juicio. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Santiago por la presentación. Me han dicho que los 11 de cada mes se encarga de hablar a los asistentes y que transmite un convencimiento y una energía extraordinarios. Me voy a tener que venir un 11 de algún mes para escucharle y yo estoy seguro de que efectivamente transmite eso porque habla con el corazón, con el mismo corazón con el que las personas que integran el grupo de peones negros de aquí, de Cantabria, trabajan desde hace ya muchísimos meses para tratar de que la sociedad española se conciencie de que o se moviliza para que nos digan qué fue lo que pasó o al final terminarán echando tierra sobre todo aquel asunto. Yo creo que la intención inicial efectivamente era echar tierra sobre aquel atentado, que fue un atentado hecho única y exclusivamente para poner en marcha todo lo que ha sucedido después, es decir, para poner en marcha esa ronda de desintegración nacional que hemos visto, para poner en marcha ese proceso de rendición ante los asesinos de ETA que estamos todos sufriendo. Ese y no otro era el objetivo del 11M. Y si no hubiera sido por la movilización de muchísima gente, si no hubiera sido porque ha habido algunos pocos medios de comunicación que han estado tratando de evitar que eso sucediera, por supuesto que se habría terminado echando tierra sobre el asunto, se habría celebrado un juicio como el que estamos ahora viendo en la Casa de Campo, pero con muchísimos menos datos sobre la mesa, y se habría terminado condenando a una banda de perjudicados. Y al final, pues a lo mejor dentro de muchos años se habría revisado todo el tema y se habría visto cómo aquel día se engañó a los españoles. Afortunadamente, pues han existido esos medios de comunicación independientes, ha existido esa sociedad civil que se ha movilizado y lo que ellos pensaban que iba a pasar, pues al final no ha sucedido. Y al final las investigaciones han ido muchísimo más rápido de lo que nadie hubiera podido esperar. Al final la sociedad española se ha negado, por lo menos una parte importante y movilizada de esa sociedad española se ha negado a pasar la página y hemos llegado al juicio en una situación que no esperaban. Hemos llegado al juicio en la situación en que el planteamiento inicial, que era juzgar a 29 cabezas de turco, pues no es el que está dominando la partida. El planteamiento que está dominando el desarrollo del juicio es el examen profundo y a conciencia de esa versión oficial que nos vendieron. Retrocedamos al 11 de marzo. Estallan las bombas en los trenes entre las 7:37 y las 7:39 de la mañana. Una parte, yo creo que masiva de la población pensó en ese momento que ETA había conseguido lo que estaba buscando, que era un atentado en plan masacre en mitad de la campaña electoral. No dudo que hubiera gente que desde un primer momento pensara que ese atentado podía tener otro origen, pero yo creo que la sensación de la inmensa mayoría de la población fue que ETA lo había conseguido por fin. Sin embargo, aquella mañana, pues, recuerdan ustedes que salió Ferri a la palestra y dijo algo así, las palabras textuales creo que fueron: no puedo contemplar ni como mera hipótesis que ETA haya tenido nada que ver con el atentado. Yo creo más bien que ha sido obra de la resistencia iraquí, más o menos esas fueron las palabras textuales a las 10:30 de la mañana. Y después de eso, pues empezó lentamente a haber un vuelco de opinión pública promovido por la aparición, con una sincronización muy curiosa, de aquellas pruebas iniciales que fueron saliendo entre el 11 y el 14. Todos ustedes recuerdan esa furgoneta de Alcalá que apareció allí en la mañana de los atentados. Nos enteramos a media tarde de que había aparecido una cinta coránica. Todos ustedes recuerdan esa segunda prueba fundamental, la mochila de Vallecas, que aparece milagrosamente sin estallar en una comisaría madrileña y que nos dicen que es la 13ª bomba de los trenes.
En los trenes habían estallado 10 bombas, se habían encontrado otras 2 sin detonar y los TEDx las hicieron estallar en las estaciones, y finalmente aparece esa madrugada la 13ª mochila en Vallecas. En la furgoneta Kangoo de por la mañana había aparecido una cinta coránica, unos detonadores, un resto de explosivo, gomado seco y una serie de prendas de ropa que luego se demostró que tenían el ADN de estos islamistas que estamos juzgando. En la mochila de Vallecas aparecieron 10 kilos de gomado seco, metralla en forma de clavos y tornillos, un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Ese teléfono y esa tarjeta telefónica permitieron empezar a detener en tiempo récord a los primeros supuestos implicados en la masacre, y el día 13M por la tarde, en plena jornada de reflexión, nos encontramos con la detención de 5 personas, nos encontramos con que se rodean las sedes del Partido Popular al grito de gobierno mentiroso, pretendías hacernos creer que era ETA cuando eran los islamistas. Y esas 2 pruebas de cargo fundamentales, furgoneta y mochila, fueron en sí mismas, junto con algún otro episodio de confusión adicional, como el comunicado que se recibió en Londres de reivindicación de las brigadas de Abu Hafs al-Masri, fueron los que volcaron las elecciones. Posteriormente a estas 2 pruebas fundamentales se añadirían otras 2, que fueron la explosión del piso de Leganés, donde mueren supuestamente 7 de los implicados en los atentados de los trenes, y posteriormente la aparición de un coche, el coche Skoda Fabia, que es encontrado en Alcalá 3 meses después de los atentados, en la misma calle donde había aparecido la furgoneta Kangoo, y cargado con más pistas que apuntaban a los islamistas, como por ejemplo más prendas de ropa, papeles con números de teléfonos, etc. Bueno, la versión oficial se construyó en base a esas 4 pruebas fundamentales: furgoneta Kangoo, mochila de Vallecas, explosión del piso de Leganés, coche Skoda Fabia. Y la versión oficial pues era muy sencilla. Este atentado ha sido cometido por un grupo de islamistas que han actuado en represalia por la equivocada política exterior de ese señor arrogante llamado Aznar, que nos ha metido en una guerra ilegal, como lacayo que es del presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y esos islamistas, que habían actuado motivados por la venganza por esa guerra de Irak, para cometer el atentado habían utilizado un explosivo, gomado seco, que se habían agenciado gracias a unos delincuentes asturianos. Esa es básicamente la versión oficial que a todos se nos vendió. Esa versión oficial, pues desde el principio motivó que más o menos la mitad de la población española abrazara de manera ferviente esa versión, pues porque estaba posicionada en contra de esa guerra de Irak, porque estaba convenientemente machacada por una campaña realmente dura que se había vivido en los 2 años anteriores, y por tanto una mitad de la población española que estaba dispuesta a ir corriendo a abrazar esa versión oficial. Otra mitad de la población española, desde el mismo día de los atentados, pues tuvimos la sensación de que nos estaban metiendo el gol del siglo, de que ahí había algo que no cuadraba. Entre el 11M y el 3 de abril, el 3 de abril es la fecha de la explosión del piso de Leganés, teníamos la sensación de que nos estaban engañando, de que era imposible que eso hubiera sido un atentado islamista. Teníamos la sensación, hasta el día de la explosión del piso de Leganés, de que era un atentado de ETA y que nos estaban intentando vender la moto. La explosión del piso de Leganés tuvo, sin embargo, la virtud, junto con alguna otra cosa que ahora comentaré, de terminar de convencernos de que efectivamente había sido un atentado islamista. Después de la explosión del piso de Leganés, esa mitad de la población española que desconfiaba de lo que le estaban contando, empezó a desconfiar, pero en un sentido distinto. Al ver la explosión del piso de Leganés, pues ya a poca gente le quedó dudas de que allí en Leganés había muerto alguien, algunos islamistas, que algo tenían que ver con la explosión de los trenes. No digo que todo el mundo pasara a pensar eso, pero sí mucha gente pasó a pensar que, bueno, pues parece que efectivamente ha sido un atentado con una componente islamista, pero lo que se negaba a esa mitad de la población era a creerse que hubieran sido exclusivamente esos islamistas los que hubieran cometido el atentado, y sobre todo se negaban a creer el propio episodio de Leganés, en el sentido de que tenían las graves sospechas de que allí no se había suicidado nadie, sino que posiblemente quien hubiera utilizado a esos islamistas los había suicidado para cerrar oficialmente el caso.
Pero esas eran más o menos las posiciones de unos y otros en cuanto a lo que había que creer de cara al atentado. Unos pensaban que estaba todo claro, otros pensaban que había algo turbio, pero todos ellos admitían que algo de componente islamista sí que había.